La publicidad nos hace desear autos y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual y nuestra gran depresión es nuestra vida. Era 1999. Tenía 20 años cuando escuché a Tyler Durden decir esas palabras. No lo supe en ese momento, pero ese año, el 99, a punto de arrancar el milenio, resultó ser uno de los años con películas que más influyeron radicalmente en mi forma de ver el mundo, como Ojos bien cerrados, Matrix y la que hoy nos ocupa, El Club de la Pelea. Y ya sean las máscaras de Stanley Kubrick, las pastillas rojas y azules de Morfeo, a los puñetazos de Tyler Durden, todas estas obras nos muestran la clave para alcanzar verdaderamente la libertad, conocerse a uno mismo. Sí, nuestra guerra es espiritual y se libra en nuestra psique. Por eso hoy vamos a analizar en profundidad las claves ocultas, la interpretación psicológica, filosófica y simbólica del Club de la Pelea, la película de David Fincher. Soy su narrador y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Tres transformaciones del espíritu os menciono, como el espíritu se convierte en camello y el camello en león y el león, por fin, en niño, decía Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra. Desde su primer fotograma, El Club de la Pelea nos marca el tono y la temática del film, con una animación virada a la azul de un cerebro en plena sinapsis. Vemos el caos de energía de la psique del protagonista, porque todo es mente. El zoom se aleja del mundo interno al externo, concluyendo en el arma en la boca del narrador, personaje interpretado por Edward Norton, quien dice: «La gente siempre me pregunta si conozco a Tyler Durden». Una figura fuera de foco comenta: 3 minutos. Y enseguida me di cuenta de que todo esto, el arma, las bombas, la revolución, tenía algo que ver con esta chica llamada Marla Singer. En un aspecto psicológico, la película es un recorrido a través de las transformaciones del narrador a partir del encuentro con su ánima y el enfrentamiento con su sombra. Y en un aspecto filosófico, el camino que lleva del último hombre al superhombre nietzscheano. Mirad, voy a mostrarles el último hombre. El narrador es un personaje anónimo, carente de identidad y sin un propósito claro en su existencia. Representa al último hombre nietzscheano, un hombre mediocre y nihilista, producto de la decadencia de la sociedad moderna. Se trata de un individuo que ha perdido toda aspiración superior y toda voluntad de poder, entregándose pasivamente a la comodidad y el placer inmediato. Su máxima aspiración es una vida vacía, de esfuerzos y desafíos, en la que solo busca satisfacer sus pequeños e instantáneos deseos materiales. ¿Qué comedor me define como persona?, se pregunta mientras cierra una alacena repleta de platos azules. Lo tenía todo, dice mientras cierra una heladera ahora semivacía. El simbolismo es claro. El aspecto primario de proveedor no está completo. El narrador ha olvidado cualquier inquietud metafísica o espiritual, viviendo ajeno a las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia humana. Carece así de toda pasión creadora, valentía y voluntad de superación, prefiriendo la mediocridad y conformidad antes que arriesgarse a lo desconocido. Llegando a sus 30 años, ha pasado toda su vida persiguiendo los mandatos y convenciones sociales, es decir, la voluntad de otros. Como dirá más adelante el alter ego del narrador, mi papá nunca fue a la universidad, así que era realmente importante que yo sí estudiara. Así que me gradué y le llamé y le pregunté: «Papá, ¿y ahora qué?». Y me dijo: «Consigue un trabajo». Ahora tengo 25 años y le llamé de nuevo y le pregunté: «¿Y luego qué sigue ahora?». Y me contestó: «No sé, ahora casate».
Como dirá también, pero ahora el narrador más adelante, no puedo casarme, soy un niño de 30 años. En algún punto enfrentar la idea de tener que tomar uno mismo las riendas de su propia vida, en particular cuando se está acostumbrado a delegar esa responsabilidad, resulta en un estado de depresión profundo. Cuando se padece de insomnio, nada parece real, las cosas se distancian y todo parece una copia de una copia de otra copia. Nada se siente entonces auténtico, porque nada se siente como una verdadera expresión de la voluntad personal. Y esto se manifiesta en el insomnio, una situación que evita justamente el puente, la comunicación entre el consciente y el inconsciente de la psique. Y este inconsciente buscará otras formas de manifestarse, todas aquellas que veremos desarrolladas a lo largo de la película. Por ejemplo, a través de comportamientos repetitivos, todo es una copia de una copia, sincronicidades, como la mesa del yin-yang y tantas otras que veremos más adelante, estados alterados de conciencia, como la escena de la meditación profunda, proyecciones, la sombra, Tyler Durden, y el ánima, Marla, y estados psicosomáticos como el propio insomnio. Al igual que la mayoría de la humanidad en estos casos, el narrador cree que su condición es física, no psicológica, y por esa razón consulta a un médico quien le dice: necesitas aliviarte, en inglés lighten, un juego de palabras entre aligerarte e iluminarte. Por favor, estoy sufriendo, le contesta el narrador, e intenta convencerlo para que le prescriba productos. Una pastilla roja y azul, Tuinal, y Seconal, que es una pastilla roja. Y esto es una aclaración que hay que hacer desde ahora. Al igual que en el análisis anterior que hicimos de Ojos bien cerrados, en esta película es abundante el uso de la simbología alquímica de los opuestos, azul y rojo. Si bien es cierto que distintas culturas interpretan los colores de distintas formas, en psicología junguiana y en alquimia en particular, el azul representa lo femenino y el rojo lo masculino. Pero más allá de las diferentes interpretaciones que le podamos dar, siempre y en todo lugar representan los opuestos que deben reconciliarse. El médico entonces se niega a prescribirle medicación y le dice: ¿querés ver dolor? Ve a ver a los hombres con cáncer testicular. Eso es dolor. Efectivamente no es dolor lo que siente el narrador, es vacío existencial, es vacío en el alma, y la causa es el prospecto de deber enfrentarse a tomar responsabilidad sobre su vida. Uno puede elegir vivir para siempre, ¿no?, en el vientre materno o en el jardín del Edén, para poner una alegoría. Pero esta actitud no nos evita el dolor como creemos. Lo que evita es nuestro propio crecimiento personal, porque el dolor es parte de la vida. Siguiendo entonces, en forma literal, el mandato del médico, después de todo es una figura de autoridad y el narrador está acostumbrado a obedecerlas, empieza a frecuentar de esta forma grupos de autoayuda para personas con enfermedades terminales. Y si la vida no tiene sentido, el narrador intuye inconscientemente que entrar en contacto con la muerte y el sufrimiento le va a ayudar a encontrar ese sentido. Esto es ni más ni menos que un guiño a la historia de Siddhartha Gautama, el Buda, un príncipe que vivía repleto de lujos materiales y que al entrar en contacto con el sufrimiento y la muerte, emprende su propio camino de iluminación. Es en estos grupos de autoayuda donde se manifiesta el desbalance de la psique del narrador. Por un lado, la represión de los aspectos masculinos y por el otro, la hipertrofia de los aspectos femeninos. Para subrayar esto, el primer grupo que visita es de cáncer testicular y el primer relato que vemos en la película es un ejemplo de los síntomas que genera este desbalance de la psique. Tenemos a un participante que se había enterado de que su ex esposa había sido madre por primera vez, pero con otro hombre.
y dice: gracias a Dios, me da mucho gusto por ella, y rompe a llorar. Resulta evidente para el espectador que este personaje no le da ningún gusto a esta situación. Podemos ver, podemos percibir la bronca reprimida. Pero por más que reprimamos nuestros sentimientos, nuestros instintos, ellos no se van a ningún lado, sino que están ahí, esperando en las sombras el momento para emerger. Dice el guía del grupo: miro este grupo y veo mucho valor, y eso me da mucha fuerza. Sigamos el ejemplo de Tomás y abramos nuestro corazón. Pero resulta evidente que ninguno de estos atributos está verdaderamente ahí. No hay valor o fuerza, que son aspectos masculinos, como tampoco hay femineidad, ¿no? Una femineidad auténtica. Porque esta emocionalidad que están mostrando, que están exhibiendo, es en realidad una máscara. Es el mandato social de lo políticamente correcto. Esto se muestra muy sutilmente y simbólicamente cuando el narrador se une al grupo poniéndose sobre el corazón un nombre falso, una etiqueta con una identidad falsa. El corazón está tapado por la máscara que se ponen para participar. Entonces, una vez pasado el relato de Tomás, el narrador conoce a Bob, un ex fisicoculturista que ha desarrollado hipertrofia de sus pectorales, simbólicamente un desarrollo excesivo de sus aspectos femeninos. En mi análisis particular de esta película, Bob es una representación de la psique del narrador, no un personaje real, ¿no? Pero esto lo desarrollaremos más adelante. Bob en este momento lo abraza maternalmente, ¿no? Hasta con voz de mujer, y finalmente ahí el narrador logra desahogarse y llorar, y dice: me perdí en el olvido, oscuro y silencioso y completo. Una clara referencia al útero materno. Encontré la libertad. Perder toda esperanza era la libertad. Pero en realidad lo que reencontró ahí fue volver a sentir la seguridad, ¿no?, de sentirse protegido. La libertad es otra cosa, como veremos más adelante en la película. Ni los bebés duermen tan bien. El narrador cree haber encontrado entonces la solución a su problema y dice haberse vuelto adicto a ella, ¿no?, a recorrer estos grupos de autoayuda. Pero nada más equivocado y alejado de la realidad. Solo ha reforzado su problema. Tras un breve montaje, ¿no?, donde lo vemos recorriendo todos estos lugares con un chiste que dice en el tablero positividad positiva, ¿no?, se mofa el director de estos grupos, nos encontramos entonces en una meditación guiada, como dijimos, uno de los métodos de alteración de la conciencia para conectar con el inconsciente. Y esta meditación es guiada por una mujer, no en forma casual. Dice: vamos a abrir la puerta verde, el chakra del corazón. Visualiza su cueva, es decir, una representación del inconsciente. Ingresa en ella y ahí vamos a encontrar lo que él visualiza como su animal de poder, un pingüino. Claramente no es lo que esperamos cuando hablamos de poder, pero debemos entender que en el contexto de la psicología junguiana, los animales de poder son representaciones arquetípicas que conectan con nuestros instintos primarios, por lo que la elección de un pingüino emperador, no cualquier pingüino, es muy acertada, ya que se trata de una especie cuya singularidad es que la hembra pone un único huevo, que es incubado inicialmente por el macho, y sumado a sus colores, ¿no?, el blanco y el negro, en toda regla es un animal que representa la integración de los opuestos. Y el pingüino le expresa con claridad el camino. Deslízate, le dice. Todo esto, las pistolas, las bombas, la revolución, tiene que ver con una chica llamada Marla Singer, decía al comienzo la película. Marla aparece en escena y hace lo mismo que el narrador. Es una turista por estos grupos de autoayuda, ¿no? Es decir, una turista por el dolor ajeno, pero con motivaciones totalmente diferentes a las del narrador. Marla
es más empática con el sufrimiento ajeno y busca conectar con los demás, ser escuchada. Dice, cuando la gente piensa que te estás muriendo, realmente te escuchan en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. La aparición de Marla desencaja completamente el mundo del narrador, quien desarrolla un profundo rechazo hacia ella, porque es una proyección de su propia hipocresía. Ella lo expone. Dice, Marla, la gran turista. Su mentira era el reflejo de la mía. Pero también el narrador desarrolla una atracción por Marla. Y esta atracción es lo que actúa como el catalizador de las transformaciones psicológicas que experimentará a lo largo de la película. El encuentro con Marla es el encuentro con su ánima. En términos junguianos, los aspectos femeninos en la psique del narrador. Pero claramente él no está listo aún para esto, para este encuentro con el ánima. Por eso Marla desafía su masculinidad en esta instancia, ¿no? Literalmente lo agarra de sus partes y le muestra, con su actitud, el camino, el desafío a las normas y las convenciones. Su filosofía era que podía morir en cualquier momento y lo trágico es que no lo hacía, dice el narrador describiéndola. Esto queda reflejado en que ahora, en la meditación guiada, es Marla quien aparece en la cueva, en el inconsciente, dando el mismo mensaje que el pingüino. Deslízate, déjate ir. Marla es la razón entonces por la que el narrador manifiesta su sombra en una personalidad disociada, su alter ego, Tyler Durden. Dijimos que la aparición de Marla da vuelta al mundo del narrador y por eso regresa el insomnio, es decir, que la falsa ilusión de seguridad que se había montado se ha roto. Vemos una sucesión rápida de escenas donde se nos muestra el trabajo del narrador como auditor de siniestros para una compañía automotriz. Y acá se da una pista sobre la verdadera naturaleza del personaje de Bob. Mientras analizan un auto quemado donde falleció una familia, con una insensibilidad bastante evidente, observan que en el asiento delantero murió el padre, a quien describen como enorme, y claramente Bob es gigantesco, y muestran retazos de la camisa adherida al asiento. Es la misma camisa que tenía Bob cuando el narrador lo conoce. Dicen también que los dos hijos murieron en el asiento de atrás. Más adelante en la película se verá el mismo modelo de auto, con Tyler al volante y dos acólitos del proyecto Mayhem, con los cinturones puestos, quienes protagonizarán todos un accidente de autos. Y lógicamente algunos observarán que acá hay un error de tiempo, porque el narrador en la película conoce antes a Bob que la escena del accidente, pero la respuesta la da en la misma secuencia el narrador, quien en varias oportunidades menciona la pérdida de la ubicación temporal y espacial causada por el insomnio. Entonces, si consideramos que la película es en todo momento la narración del narrador y tiene problemas para ubicar temporalmente las acciones, bueno, ahí está la respuesta a esta, digamos, casualidad que esté la camisa en el auto, la misma que está usando. Y ya veremos que no es la única casualidad respecto a Bob para resaltar este aspecto de que Bob es un personaje ficticio. Pero sigamos. Es así entonces, mientras viaja el narrador en un avión, claramente un símbolo fálico, sentado en asientos azules, despierta tras un sueño con la muerte, ¿no? Soñando que se accidentaba el avión. Y a su lado encontramos a Tyler Durden. Recordemos que los sueños son una forma de manifestarse del inconsciente. Tyler es una creación de la psique del narrador. Más adelante dirá con todas las letras, ¿no? Tú me creaste. Yo no creé. Un alter ego perdedor solo para hacerme sentirme mejor. Aceptá tu parte de la responsabilidad, le dirá Tyler al narrador. Y acá también hay un detalle de metanarración de la película.
Fíjense, antes de conocer a Tyler en el montaje de los viajes, de la rutina del narrador, vemos pasar a Tyler, ¿no?, a Brad Pitt, por la cinta transportadora de uno de los aeropuertos. Ahora, lógicamente, al no estar introducido el personaje aún, no sabemos que es Tyler, pero el espectador sabe que Brad Pitt está en la película. Y después, cuando se lo presenta como Tyler, conectamos de que es el personaje. Pero no, ese que pasa en la cinta transportadora es Brad Pitt. De ahí surge la imagen física que adquirirá Tyler en la psique del narrador. Y para reforzar esto hay un detalle al final de la película. Vemos, ¿no?, al narrador saliendo de un restaurante junto a Marla y se ve de fondo un cine cuya cartelera promociona, están exhibiendo 7 años en el Tíbet. Una película protagonizada por el propio Brad Pitt. Entonces, la forma física de Tyler, el narrador la basa en el actor real, que recordemos particularmente en esos años, ¿no?, año 1999, era por lejos considerado el hombre más sexy del mundo, ¿no?, el actor más famoso de Hollywood. Es decir, un arquetipo de lo masculino para la audiencia. Por eso, no es casual tampoco que Tyler sea el único que lleva colores rojos intensos en su vestimenta a lo largo de toda la película. Tyler, como dijimos, es su sombra. En términos junguianos, representa todos los aspectos reprimidos, olvidados, rechazados o negados de la psique, pero que están ahí, no se fueron a ningún lado, simplemente están escondidos en la parte más oscura de nuestra psique, nuestra mente. Y están ahí, y necesitan integrarse a la parte consciente para lograr la integración del uno, de la mente, ¿no? Y en este punto, en la película, para llegar a conquistar finalmente a Marla. La función de Tyler es llevar al narrador, guiarlo hacia esa transformación. Entonces le da su primera lección, diciendo: una salida de emergencia a 9.000 metros de altura, la ilusión de seguridad. Te dan oxígeno para que te pongas eufórico y dócil y aceptes tu destino. Y es significativo también que Tyler aparece tras 2 eventos simbólicamente claves para la vida del narrador. Primero pierde su valija en el aeropuerto, con un comentario quizás sobre su masculinidad, ¿no?, respecto a ciertos juguetes que había probablemente en la valija, que recordemos que le intercambió con Tyler. Y luego su departamento explota. Es decir, la pérdida total de sus posesiones materiales. Por eso se lamenta, estaba a punto de ser un hombre completo. Y como no tiene a dónde ir, primero decide telefonear a Marla, pero no se anima a hablarle. Y luego llama a Tyler y pactan encontrarse a tomar unas cervezas. Tras escuchar al narrador, ¿no?, contando toda la situación de que había perdido todas sus posesiones, Tyler le dice: ¿sabes lo que es un edredón? Es una manta, solo una manta. Ahora, ¿por qué los tipos como vos y yo sabemos lo que es un edredón? ¿Es esto esencial a nuestra supervivencia en el sentido cazador-recolector de la palabra? No. ¿Y qué somos entonces? Consumidores. Somos consumidores, somos subproductos de una obsesión por el estilo de vida. Asesinato, crimen, pobreza, estas cosas no me importan. Lo que me preocupa son las revistas de celebridades, la televisión con 500 canales y el nombre de algún tipo en mi ropa interior. Yo digo que nunca seas completo, digo que dejes de ser perfecto, digo que evolucionemos. Deja que las fichas caigan donde puedan. Pero bueno, ese soy yo. Quizás sea una verdadera tragedia lo que te pasó, le dice, ¿no? Como, digamos, exponiéndolo. A lo que el narrador claramente responde: bueno, solo eran cosas. No es una tragedia, cuando hace minutos decía: era todo, ¿no? Yo era un hombre completo, era todo para mí. Y agrega: quizás el seguro lo vaya a cubrir. Y Tyler sentencia lapidariamente: las cosas que posees terminan poseyéndote a ti. Dijimos que Tyler actúa como una guía, esa es su función.
forzar al narrador a ir un paso más allá para integrarse, para convertirlo en el superhombre nietzscheano. Pero primero tiene que pasar de ser el camello en esas etapas de transformación que describía en Así habló Zaratustra, aquel, ¿no? El camello es aquel que carga con el peso de las convenciones, a ser el león, aquel que desafía las normas. Y para ello el comienzo es liberar lo reprimido. Golpéame lo más fuerte que puedas, le dice Tyler. Y así nace el Club de la Pelea, el verdadero grupo de autoayuda que necesita el narrador, donde se exprese lo masculino íntegramente. Somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer es la respuesta que necesitamos. La primera y la segunda, para resaltar, ¿no? Regla del Club de la Pelea es esta. Nadie habla del Club de la Pelea. Nadie habla de su sombra, porque sería revelar los aspectos ocultos de nuestra psique. Para ello nos ponemos nuestra máscara, para ocultar estos aspectos reprimidos de nuestra mente. La sociedad juzga y aparta de ella a quienes están fuera de lo políticamente correcto. Por eso, muchas veces la sociedad se convierte en una construcción de hipocresía absoluta. Convenientemente ubicado en el sótano de un bar, el sótano un símbolo del inconsciente, rápidamente la membresía del Club de la Pelea crece. Evidentemente su atractivo radica en ofrecerle a los hombres una válvula de escape, donde sus miembros puedan reconectar con su masculinidad a través de emociones primarias como la adrenalina o el instinto propio de supervivencia, todo en un clima, en un grupo, en un sentido de pertenencia y fraternidad. La pelea había acabado, nada se había resuelto, pero nada importaba. Todos nos sentíamos a salvo, dice el narrador. Sin embargo, como señalaba Jung, existen peligros en el trabajo con la sombra. Decía, en ese nivel más profundo, con sus emociones apenas controladas o no controladas en absoluto, el individuo se comporta más o menos como un primitivo, que no solo es víctima de sus afectos, carente de voluntad propia, sino que muestra una notable incapacidad de juicio moral. Esto se va manifestando en la vida diaria del narrador, donde cada vez se va alienando más de sus responsabilidades laborales. Esto queda graficado en numerosas escenas laborales, ¿no? En el trabajo. Pero resulta significativo cuando atiende el llamado del policía que investiga la explosión del departamento, que sabemos, ¿no? En ese momento que fue autogenerada. Le dice, mira, nadie toma esto más en serio que yo. Ese condominio era mi vida, ¿de acuerdo? Amaba cada mueble de ese lugar. No eran simplemente cosas las que fueron destruidas. Fui yo el que fue destruido. Con esto queda en evidencia que el narrador es una nueva persona. Para que nazca lo nuevo, primero tiene que morir lo viejo. Y claramente en este estadio de la película, lo viejo ha muerto. Se trata de alguien completamente renovado. Y esta evolución es proporcional al propio crecimiento de Tyler y del Club de la Pelea, donde ya no se trata solamente de piñas, cerveza y pasar un momento, sino que empieza a adquirir una dinámica cuasi religiosa, con habituales sermones de Tyler que van creciendo en profundidad filosófica. Este crecimiento representa que la sombra del narrador se está extendiendo a un nivel que ahora está resultando, digamos, en una hipertrofia de la masculinidad. Cuando al principio lo que estaba hipertrofiado era lo femenino, ahora se están desbalanceando para el otro lado, al otro extremo. Por eso, no es casual que en la película reaparece ahora Marla. Y fíjense, reaparece vestida de azul y telefonea al narrador para ser rescatada, tras haber ingerido, digamos, algunos productos. Esto representa que lo femenino de la psique del narrador está a punto de partir, de perecer. Y quien la salva a Marla es Tyler, no es el narrador.
En otra muestra de que la sombra está actuando en beneficio del narrador, que generalmente se suele interpretar que Tyler es el malo y esto y lo otro, pero no, está actuando en beneficio del narrador, porque Tyler enseña a partir del dolor. Es el mismo dolor que el narrador ha rechazado sistemáticamente en su vida, no asumiendo riesgos o simplemente limitándose a obedecer el mandato de otro. Pero es ahora a partir de reconocer ese dolor y experimentarlo, propuesto por Tyler, cómo la evolución y la transformación se produce. Ahora, una vez rescatado lo femenino, el ánima deja de ser vista como una madre. Recuerden la escena al principio que lo agarra, ¿no?, de sus partes. Ahora el ánima pasa a ser vista como un objeto de deseo, de eros. La conexión con el ánima evoluciona. Por eso en la película ocurre la escena íntima, la escena de encuentro, que el narrador vive en su inconsciente. Por eso únicamente se ve a Marla y el narrador, quien la acompaña, digamos, que es Tyler, en ese momento se ve borroso, difuminado y demás. El narrador dice: no vas a creer el sueño que tuve anoche, creyendo que habla con Tyler, pero en realidad aparece Marla. Pero el narrador no está listo para aceptar lo femenino, ¿no?, el rol de Marla en su psique. Por eso, conscientemente la rechaza echándola de la casa. Ahí aparece Tyler y le dice: no te gustará, ¿no?, refiriéndose a Marla. No, Dios, por favor, le contesta el narrador. ¿Estás seguro? ¿Podés decirme? Sí, estoy seguro. Y acá dice en una voz en off, pensando el narrador para él mismo: poneme un arma en mi cabeza y pintá las paredes con mi cerebro. Literalmente lo que ocurrirá en la escena final. Y recordemos que lo que piensa el narrador también lo escucha Tyler. Como ya sabremos más adelante, se revelará en la película, pero acá estamos explicando con mucha claridad. Al igual que la historia del Buda, el narrador debe experimentar 3 etapas hasta finalmente alcanzar la iluminación. Debe rechazar lo material, la pérdida del condominio y demás, aceptar el dolor, que es lo que vendrá ahora con la quemadura química y demás, y finalmente comprender la inevitabilidad de la muerte para así valorar la belleza y la transitoriedad de la vida, lo que ocurrirá más adelante a partir de la escena del auto. Entonces, con el llamado del policía, esta primera etapa está completa. El narrador ya rechaza lo material. Debe ahora aprender a aceptar el dolor. Y Tyler, dándole un beso, le inflige una quemadura química, ¿no?, un dolor tremendo. El beso y la herida, el eros y el tánatos. El primer jabón se hizo con las cenizas de los héroes, como el primer mono lanzado al espacio. Sin dolor ni sacrificio no tendríamos nada, le grita Tyler. Ya lo comprendo, contesta el narrador. No, lo que sentís es iluminación prematura. El narrador entonces intenta controlar con su mente, meditación y demás, el dolor. Y Tyler le grita pegándole un cachetazo: no hagas lo mismo que los moribundos. Y simbólicamente deben notar que este término, los moribundos, se refiere a aquellos que no logran la integración de su psique, no logran la iluminación, siempre en aspectos esotéricos. Primero debes saber, no temer que un día morirás. Y solo después de haberlo perdido todo es cuando somos libres de hacer algo, le dice Tyler, mostrándole que él también tiene la cicatriz de haberse infligido la quemadura, ya que todos los seres humanos compartimos el mismo sufrimiento. Marla vuelve a contactar al narrador y le pide que la revise para ver si tiene algún bulto en su mama. El narrador se muestra incómodo, ¿no?, en esta situación y vuelve a rechazar a Marla. Sin embargo, al salir de su casa, de donde está hospedada, porque es un hotel, nota que está desarrollando sentimientos por ella. Le resulta rara esa sensación. Y ya en la calle se cruza a Bob. Nuevamente Bob en estos momentos, ¿no?
quien está comiendo la misma comida que el narrador tenía en la heladera cuando explota el departamento. Otra señal del carácter de Bob. Resulta evidente que la incomodidad que tenía el narrador frente a Marla no la tiene para nada con Bob. Empiezan a charlar amistosamente y ahí se dan cuenta que Bob también está en el club de la pelea y terminan así pactando una pelea juntos. Y esta aparición, como dije, no es casual, esta aparición de Bob, como tampoco que ingrese al club de la pelea. Es la parte femenina del narrador que se mantiene allí en estado latente. Y ya volviendo al club, Tyler decide voluntariamente recibir una paliza de Lou, el dueño del bar, que se interpreta que es un mafioso, ¿no? Que es el dueño del bar, quien se ha dado cuenta de que están usando el sótano sin permiso. Y esto abre la próxima etapa del aprendizaje, el sacrificio. Tyler, al predicar con el ejemplo, trasciende la figura del guía a la del profeta, particularmente ante la mirada de los miembros del club, por lo que el club mismo empieza a cambiar en su objeto. Es hora de salir del sótano y convertirse en leones nietzscheanos, ¿no? Vas a iniciar una pelea y vas a perder, les ordena Tyler a los miembros como tarea para el hogar, para que te hagan fuera del club. Luego, en otra secuencia de montaje, se muestra lo difícil, ¿no?, que resulta esta asignación. Empezar una pelea. Dicen claramente la gente evita de todas las maneras posibles meterse en una pelea. Y hacen hincapié, fíjense, en el conflicto, la pelea con un sacerdote, al que le tiran la Biblia y lo mojan y demás. Recuerden que es una película con claras influencias nietzscheanas. Ahora, el que sí logra su cometido de iniciar una pelea, perderla, pero para ganar, es el narrador, quien va a la oficina de su jefe y lo chantajea para que le pague a cambio de que no trabaje y que mantenga la boca callada respecto a algunas prácticas de su empresa. Entonces, el narrador, en una escena bastante particular, utiliza, digamos, sus problemitas de alter ego y disociación para su beneficio. O sea, los utiliza de una forma consciente. Y con ello logra, ¿no?, irse con el objetivo, que le paguen para no ir a trabajar. Logramos sponsor corporativo para abrir el club de la pelea todos los días, dice alegremente. Pero también es un indicativo que la sombra está absorbiéndolo completamente. Esto queda en evidencia en la escena próxima, siguiente, donde Tyler, vestido de rojo todavía, pero empieza a aparecer algunos tonos blancos en su vestimenta, y el narrador conversan tranquilamente mientras van con bates de béisbol golpeando autos. Y fíjense, todos los autos son azules. No es casualidad esto. Llega entonces el momento de la escena del sacrificio humano. Van a un supermercado, una tienda 24/7, y Tyler, a punta de pistola, decide enseñarle al empleado del supermercado el concepto de memento mori, digamos, ¿no? Y forzarlo a que siga su voluntad verdadera, a que valore su vida. Pero evidentemente intentar iluminar a la gente a la fuerza no es lo correcto, es ir demasiado lejos. Y vemos las primeras dudas del narrador respecto al accionar de Tyler. Y consecuentemente vemos que por la mañana, en donde ya se ha hecho habitual que Marla esté en la casa teniendo relaciones con Tyler, esta vez algo cambia. En el encuentro matutino, el narrador, le dice: no es necesario que te vayas. Y por primera vez intenta tener un diálogo personal, íntimo con ella. Sin embargo, son interrumpidos por Tyler, lo que hace que Marla también empiece a sospechar de que quizás no está todo bien con la psique del narrador, ¿no? Empieza así el proyecto Mayhem, el proyecto Caos, la evolución del club de la pelea. Y en consonancia con su cada vez mayor autonomía, Tyler decide crear, sin incluir al narrador, una suerte de movimiento paramilitar. Y acá quiero destacar que es un fenómeno que se suele ver en la política.
lo podemos ver ahora inclusive en épocas electorales sobre todo. Los acólitos, los fanáticos, fascinados por el líder, aceptan voluntariamente perder su individualidad y convertirse en masa, ¿no? En un bloque, pasando a ser así una extensión de la propia voluntad del líder. Ahora, mientras la primera regla del Club de la Pelea era no hablar de lo reprimido, la primera regla del Proyecto Mayhem es no hacer preguntas, no cuestionar, dejar que la sombra avance. Tarde o temprano todos nos convertíamos en lo que Tyler quisiera que fuéramos. Y es relevante a mi entender el paralelismo que hace la película, inclusive con las sectas, o una cuestión cuasi religiosa. Tyler cada vez más adquiere un rol de profeta y sus acólitos de discípulos fanáticos. Como un mono a punto de ser mandado al espacio, un mono astronauta, listo para sacrificarse por un bien mayor, dice Tyler dándole una palmada en la cabeza a un nuevo recluta. Pero la realidad, que más que un bien mayor, es la voluntad del líder la que están siguiendo. Y en este caso, como estamos viendo, un líder bastante desequilibrado en su estado mental. Aparece Bob ahora para unirse al Proyecto Mayhem. Y nótese que lleva a Bob una remera azul. Tyler lo echa, ¿no? Lo saca de ahí y el narrador le indica qué es lo que tiene que hacer para quedarse, para pasar la prueba. Esto es clave, ya que es un intento del narrador de mantener vivo en su psique todavía lo femenino, donde vemos que cada vez lo está perdiendo más. Está verdaderamente en una guerra interna. Y la muestra de esto es probablemente la escena más violenta de la película, donde el narrador golpea al personaje interpretado por Jared Leto hasta prácticamente matarlo a las piñas, ¿no? Le destruye completamente la cara. ¿A dónde te fuiste, Psycho Boy? Le pregunta a Tyler. ¿A dónde te fuiste, psicótico? Quería destrozar algo hermoso, le contesta el narrador. Luego se suben a un auto, es el mismo modelo que se ve quemado al principio, como dijimos, y Tyler le dice abiertamente: el Club de la Pelea fue el comienzo, ahora se mudó del sótano, se llama el Project Mayhem. La sombra ya no está en el inconsciente, ya es parte del consciente, por eso no está más en el sótano. Por eso evoluciona el Club de la Pelea al Proyecto Caos. Pero para integrar definitivamente, el narrador debe deslizarse, debe dejarse llevar completamente. Fíjense que al principio hay un diálogo que dice: ¿cuánto sabes de ti si nunca has peleado? Y ahora, porque es un paso más, el diálogo dice: ¿cuánto sabes de ti si nunca estuviste cerca de morir? Y ahí viene la escena donde van manejando el auto y Tyler voluntariamente suelta el volante y todos aceptan de que se van a pegar un palo tremendo y que probablemente mueran, ¿no? Es una posibilidad alta. Chocan así y fíjense que cómo se ve el auto dando vueltas y el resultado del accidente en una estética muy similar a la escena de intimidad entre Marla y Tyler que vimos antes. De vuelta expresando ese nexo común de los impulsos, el eros y el tánatos. Nunca había sufrido un accidente, así debía de sentirse toda esa gente antes de que los archivara como estadísticas en mis informes, dice el narrador. Lo que simboliza, lo que representa, que empieza a despertarse la empatía en él. Acabamos de tener una experiencia cercana a la vida, le dice Tyler. Pero a la mañana siguiente, Tyler se ha ido. Todo el proyecto Mayhem, todo se vuelve ajeno, extraño y hasta amenazador para el narrador. Reaparece el ánima Marla en la casa, quien se sorprende por todo lo que está pasando ahí, ¿no? La cantidad de gente que hay y demás dando vueltas y haciendo tareas. El narrador vuelve a rechazarla. Le dice: Tyler no está aquí. Pero se lo dice con resignación, hasta con un dejo, digamos, de celos, ¿no? De desilusión puede ser. Toda la esperanza, entonces, se ha perdido.
Y coherentemente, Bob aparece muerto de un disparo en la cabeza, ¿no? De un disparo en la mente, en la psique. Y la muerte de Bob cataliza la recuperación de un equilibrio para el narrador, de un equilibrio en su mente, ya que vuelve a ser capaz de juzgar moralmente lo que está pasando. Y en una muestra de ese fanatismo religioso que decíamos antes, los acólitos del Proyecto Mayhem no solo no comprenden la enseñanza y el mensaje de su profeta, sino que lo interpretan, como les parece, diametralmente opuesto, ¿no? Completamente mal. En el Proyecto Mayhem no tenemos nombre, le dice un miembro. Este es un hombre y tiene un nombre, y es Robert Paulsen, contesta el narrador. Es un hombre y ahora está muerto por nuestra culpa. Ya entiendo, replica uno. Al morir, un miembro del Proyecto Mayhem tiene nombre. Y empiezan a repetir como si fuera un mártir, su nombre es Robert Paulsen. Esta visión mesiánica de Tyler se refuerza con el recorrido que hace el narrador siguiendo la pista de Tyler a lo largo de todo el país, solo para encontrar clubes de pelea abiertos por todos lados. Literalmente, todo en su mundo parece ser miembro del club de la pelea. Hasta que finalmente, en un breve diálogo con un cantinero en un bar, quien notemos que es el verdadero rostro de Jared Leto, ya que vean las heridas que tiene y la mano que tiene la quemadura, el narrador finalmente cae en la cuenta de que Tyler y él son la misma persona. Y por eso Tyler reaparece para decirle: buscabas una manera de cambiar tu vida, no lo podías hacer solo. Todo lo que deseabas ser, ese soy yo. Es decir, que todo lo que tenía reprimido, pero estaba dentro de él. Y poco a poco te estás dejando convertir en Tyler Durden. Te estás dejando convertir en la sombra. Ahí ves nuestro dilema. Ella, por Marla, sabe demasiado, lo que compromete nuestros planes. Es decir, que Tyler está directamente amenazando la vida de Marla. Esto motiva al narrador, porque todo lo que hace Tyler es para provocar esta transformación, ¿no? Lo provoca entonces para que vaya al encuentro de Marla, la proteja e intente salvarla. La lleva a un bar para explicarle un poco la situación y demás, y le dice: he llegado a la realización de que verdaderamente me gustas, Marla. Me preocupo por ti y no quiero que nada malo te pase por mi culpa. Entonces la saca del restaurante, la sube a un micro, ahí vemos la cartelera de 7 años en el Tíbet, e inmediatamente se ve que al subir al micro es capturada por los miembros del Proyecto Mayhem. Si se borra el crédito, todos volvemos a cero. Sería el caos total. El narrador intenta de todas las formas posibles detener el último golpe del Proyecto Mayhem, hasta el punto de ir a entregarse a la policía y confesar ser el líder de la organización. Ahí descubre que varios de los policías también son parte. Y para detenerlo, amenazan con cortarle la masculinidad. Finalmente logra escapar y va corriendo enajenado por la ciudad con un arma en mano, sin pantalones, esquivando los autos, ¿no? Y ahí vemos su transformación. Nada le importa en ese momento más que salvar a las potenciales víctimas que puedan haber en el golpe del Proyecto Mayhem. Ahí encuentra uno de los edificios que van a ser blanco del golpe y Tyler reaparece para morfarse de él e intentar disuadirlo. Dentro del edificio, el narrador encuentra una camioneta blanca repleta de explosivos e intenta desarmar las bombas. Y ahí es donde se empieza a dar cuenta de cómo funciona Tyler. Si él sabe algo, yo también lo sé. Y noten que desactiva la bomba teniendo que elegir entre el cable rojo, el cable azul y el cable verde. Recordemos en la meditación el chakra verde, el chakra del corazón. El verde es el color que representa donde se encuentran estos opuestos, el equilibrio. Por eso es el cable verde el que tiene que tirar para desactivar la bomba. Ahí comienzan a pelear entre ellos, entre Tyler y el narrador. Finalmente Tyler lo noquea,
tras arrojarlo por las escaleras desde el tercer piso. Y el 3, simbólicamente, esotéricamente, representa esa unión de los opuestos. Después de la dualidad, del 2, aparece el 3. Y la escalera representa ese ascenso espiritual que está emprendiendo el narrador. Por eso, como todavía no está listo de llegar al tercer piso, lo arroja de vuelta a la dualidad, al segundo piso. El narrador queda inconsciente y vuelve a despertar, ¿no?, en el inicio de la película, la misma escena, con el arma en la boca y demás. Tyler, ¿qué dice? 3 minutos es lo que falta. Nuevamente el 3. Mira lo que logramos juntos, le dice Tyler. Es que una mente consciente con sus aspectos reprimidos, llevados al consciente, da un poder enorme, el poder de transformar. Y eso es lo que le dice Tyler. Mira lo que logramos juntos. Estamos a punto de cambiar la sociedad por completo, transformar el mundo. En sentido nietzscheano, ¿no?, ya ha pasado del camello al león y ahora le toca al niño. El niño es el que está dispuesto para crear los nuevos valores. Es la transición del último hombre al superhombre. Nuevamente el narrador vuelve a usar la técnica de darse cuenta de que Tyler y él son la misma persona, llegando a la conclusión de que el arma que tiene Tyler realmente está en su propia mano. Y antes de dispararse a la boca, le dice: mis ojos están abiertos, lo que significa que estoy iluminado. Sin embargo, el disparo no lo mata, sino que lo deja malherido. Llegan ahí varios acólitos del Proyecto Mayhem, algunos llevando a Marla capturada. El narrador finalmente asume en forma consciente el rol del líder del Proyecto Mayhem y les ordena que lo dejen a solas con Marla. Y le dice: me conociste en un momento muy extraño de mi vida. Ahí vemos el icónico final, con el colapso de los edificios, las explosiones y demás, las estructuras que caen, un nuevo comienzo, con ellos finalmente unidos, tomados de la mano. Fíjense que hasta se ven igual, ¿no? Son lo mismo. Se ha completado esotéricamente la boda alquímica, donde 2 se convierten en 1. Tú no eres tu trabajo, no eres cuánto dinero tienes en el banco, no eres el coche que conduces, no eres el contenido de tu billetera, no eres tus malditos caquis, eres la basura del mundo que canta y baila. El Club de la Pelea es una película que, si bien no funcionó tan bien de taquilla, con el tiempo se convirtió en una película de culto. Aunque parezca a priori increíble, clubes de la pelea reales empezaron a emerger clandestinamente. Y esto es fácil de explicar. Muchos de los puntos claves en la película resuenan muy profundamente en sus espectadores, porque todos tenemos una sombra, y la sociedad de por sí, ¿no?, el colectivo, también tiene su sombra. Y esta se ubica detrás de la obsesión correctamente política, ¿no?, de corrección política que se promueve tan abiertamente. Todo con el objetivo de tener una sociedad obediente, dependiente de la autoridad y fracturada en lo emocional y en lo psicológico. ¿Querés que el hombre bueno sea modesto, diligente, bien intencionado y moderado? A mí se me antoja el esclavo ideal, decía Nietzsche. Estamos en la era de la corrección política. Y sin embargo, nunca hubo tantos avances sobre la libertad de expresión y la propiedad privada. Pero la verdadera pelea entonces del Club de la Pelea termina ser por liberarse de los mandatos impuestos, conocerse a uno mismo, que es lo trascendental y lo más importante. Y la única forma de ser verdaderamente libres es de este modo, porque al conocerse uno mismo, puede conectar y conocer su propósito y su voluntad verdadera. Y así llegar a una mente, emociones y actos alineados con nuestra esencia y en libertad.
Como siempre, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de personas. Para aquellos que quieran colaborar con el proyecto, para mantenerlo con vida, encontrarán los links en la descripción. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Los leo en los comentarios y nos vemos en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí.